Como les dijo hace apenas un par de horas, volé desde Houston hasta aquí a Pensacola, y mientras estaba en el avión, me acordé de un hombre de negocios de Nueva York que tuvo que volar a Houston para una conferencia de negocios. Ahora bien, este hombre era un recién casado, solo había estado casado 6 meses, y esta era la primera vez que se separaba de su esposa, y la amaba muchísimo. Y en el momento en que llegó a su habitación de hotel en Houston, sacó su teléfono y le envió un mensaje. Desafortunadamente, en su prisa, escribió la dirección de correo electrónico incorrecta, y en lugar de dirigirse a su esposa en la ciudad de Nueva York, el correo electrónico llegó a una mujer de 85 años en Michigan. Esta mujer había estado casada durante 60 años, y justo la noche anterior, su marido había fallecido mientras dormía. Pero siguió adelante y tenía mucho apoyo en la comunidad. Excepto que esa noche la mujer desapareció, nadie pudo encontrarla, la buscaron de arriba a abajo y estaban aterrorizados, y entonces alguien recordó que se trataba de una abuela que sabía usar su computadora. Y abrieron esta puerta al estudio, y dentro del estudio, encontraron que la pobre mujer se había desmayado frente a su computadora, y nadie podía entender por qué, parecía estar tan bien. Y entonces alguien pensó en leer la pantalla. Esto es lo que decía: a mi querida esposa, he llegado sano y salvo. Estoy esperando tu llegada la próxima semana. PD, te sugiero que uses pantalón corto, porque hace un calor tremendo. Así que ten cuidado cuando envíes esos mensajes, pobre anciana. Todavía tengo mi trapo blanco del avión. No pudieron traerme aquí a tiempo, pero conseguí un paño limpio, así que está bastante bien. He estado enseñando, lo creas o no, este es mi 32º año enseñando en la Universidad Bautista de Houston, que este otoño cambió su nombre a Universidad Cristiana de Houston. No nos avergonzamos de ser bautistas, solo intentamos demostrar que somos más aconfesionales. Envía a tus hijos, porque HBU no solo se ha mantenido absolutamente fiel al mero cristianismo, sino que se ha mantenido fiel al matrimonio bíblico y todo ese tipo de cosas. Y uno pensaría que todas las escuelas cristianas lo harían, pero no siempre, así que hay que tener cuidado. Ahora estás pensando, ¿cómo pudiste estar enseñando allí durante 32 años? Empecé a enseñar cuando tenía 17 años, por si se lo preguntan, pero he estado enseñando allí durante mucho tiempo y tenemos estos hermosos 10 pilares en nuestro campus que solía estar frente al tribunal de Galveston. Algunos de ustedes saben que el peor desastre natural en Estados Unidos aparentemente fue el tornado o huracán que pasó por Galveston y destruyó todo. Y esos pilares permanecieron, y están en nuestro campus, y el Dr. Robert Sloan entró y elaboramos una declaración de misión de 10 pilares. Y uno de esos pilares dice, estamos comprometidos a unir a Atenas y Jerusalén. ¿Qué significa eso? Cuando lo dices de esa manera, por Atenas nos referimos al legado grecorromano que desciende de Atenas, principalmente un legado grecorromano precristiano que desciende. Cuando decimos Jerusalén, nos referimos al legado judeocristiano que ha llegado. Allá por el año 220, Tertuliano, que era un padre de la iglesia primitiva muy rudo, es el tipo que dijo: la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia, tipo rudo. Pero también dijo, ¿qué tiene que ver Atenas con Jerusalén? ¿Qué tiene que ver Atenas con Jerusalén? Y por la forma en que lo dijo, sugirió que no tenían mucho que ver el uno con el otro. Y sin embargo, lo curioso es que a pesar de que dijo eso y Jerónimo dijo cosas y todo, todos eran clasicistas. Pero él estaba de buen humor y decidió en ese momento que no tenían nada que ver el uno con el otro. Pero lo que voy a defender hoy, esta tarde, es que Atenas y Jerusalén tienen mucho que ver entre sí.
Que no solo está bien que los cristianos lean y estudien los clásicos paganos precristianos, sino que también deberíamos hacerlo, y podemos aprender mucho de ellos. Usaré mucho la palabra pagano hoy. Quiero que entiendas que cuando digo pagano, no me refiero a chicos de fraternidad de la Universidad de Florida, eso no es lo que quiero decir con pagano. Me refiero a los escritores griegos y romanos precristianos. Personas como Homero y Virgilio, Sófocles, Eurípides, Esquilo, Platón, Aristóteles, Cicerón, Heródoto, Tucídides, Livio, los grandes escritores grecorromanos precristianos. Y el argumento que voy a presentar es que está bien e incluso es bueno que los cristianos lean. Tienes que entender que hay una gran ironía que está sucediendo y que eres parte de esa gran ironía. ¿Alguien aquí ha leído alguna vez un libro titulado Cómo los irlandeses salvan la civilización de Thomas Cahill? Demostró que muchos de esos clásicos paganos fueron salvados por monjes irlandeses en medio de la nada que los transcribían y salvaban. Eso es un poco loco. Sabes que la Biblia nos dice que Jesús lloró, pero en ninguna parte de la Biblia dice realmente que Jesús se rió. Pero amigos, Dios tiene sentido del humor y se los voy a demostrar porque Dios está salvando los clásicos paganos hoy por medio de las personas menos probables imaginables, los cristianos conservadores. Algunos de ustedes son educadores en el hogar. Cuando comenzó el movimiento de educación en el hogar hace 60 años, muchas de esas personas eran personas que solo conocían la Biblia. Algunos de ellos ni siquiera querían que leyeras Lewis y Tolkien porque hay magos en ellos. Así que esto es maravilloso, es como si el Señor de los Anillos, la persona menos probable e imaginable, Frodo Bolsón, fuera a salvar la Tierra Media. Justo en el mismo momento en que estas llamadas ligas de hiedra están descartando los clásicos porque fueron escritos por hombres blancos muertos, nosotros los cristianos conservadores, estamos preservándolos. Por eso la llamamos educación cristiana clásica. Es uno que une a los dos, como lo hicieron Agustín y Tomás de Aquino, y Lutero y Calvino tuvieron una gran educación clásica. Personas como Milton, personas como C.S. Lewis y Tolkien, Chesterton, personas que creían que esas dos corrientes debían unirse y que podían fortalecerse mutuamente. Y esto es lo que voy a intentar argumentar, una especie de declaración de visión a medida que avanzamos. Y algunos de ustedes han visto mi libro llamado De Aquiles a Cristo. Me estoy basando en la introducción de ese libro, si quieres profundizar un poco más en él. Pero antes de comenzar, quiero hacer 3 advertencias para que podamos entender lo que está pasando. La primera es, te voy a hacer una pregunta, no grites la respuesta. Si eres cristiano, ¿a dónde vas para encontrar la verdad en su forma más perfecta y absoluta? ¿Sabes a dónde vas? Si eres un buen bautista como yo, tu primera respuesta instintiva es decir la Biblia, y esa es la respuesta incorrecta. Si la Biblia es la respuesta incorrecta, ¿cuál es la respuesta correcta? Es Jesús, esa es siempre la respuesta. Pero es Cristo. Es Jesús quien dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. En nuestra fe, la verdad está en su forma más perfecta en el Cristo encarnado. En nuestra religión, la verdad es una persona. No es solo una idea abstracta. Cristo es la verdad encarnada. La Biblia es el testigo perfecto que tenemos de esa verdad encarnada. Pero la Biblia señala a Jesús, no Jesús señalando a la Biblia. Entonces Cristo está en el centro de nuestra fe. Es particularmente importante que entendamos esto porque hay una religión en el mundo que cree que el único lugar donde puedes encontrar la verdad perfecta es en un libro. ¿Y sabes cómo se llama esa religión? Es el Islam. Y repito, soy bautista, reformado y cosas así, y tenemos que tener cuidado porque a veces sonamos como musulmanes. No sé si alguna vez has hecho religión comparada, pero todos piensan que la comparación es, Mahoma es para Cristo lo mismo que el Corán es para la Biblia, pero eso en realidad no es cierto. Desde el punto de vista de un musulmán, su Corán es como Cristo. Mahoma es solo un profeta y mensajero.
Creen que cuando leen el Corán, están leyendo su salvación. Es por eso que los musulmanes no aceptan traducciones del Corán del árabe clásico original. Y debemos tener cuidado como cristianos de no decir, es solo la palabra de Dios en el original griego y hebreo. Primero que nada, ¿en qué idioma predicó Jesús? Habría estado predicando en hebreo o arameo. Entonces, cuando leas el Nuevo Testamento griego con palabras en rojo, sabes lo que significan las palabras en rojo. Pienso publicar un libro, Las Crónicas recopiladas de Narnia con las palabras de Aslan en rojo. ¿Crees que es blasfemo? No lo sé. Quiero hacerlo. Entonces tenemos que entender que Jesús es el Hijo de Dios encarnado, y leemos una Biblia que está encarnada y necesita ser escrita en todos los idiomas. Entonces, nuevamente, tenemos que entender que la Biblia es la palabra de Dios, pero Cristo es la fuente de la verdad. Y debido a que la fuente suprema de la verdad es el Dios encarnado, entonces fragmentos y piezas de esa verdad pueden aparecer en diferentes lugares. Ahora bien, solo es perfecto en la Biblia, y gracias a Dios tenemos la palabra de Dios como nuestra piedra de toque, con la que podemos medir todo lo demás, pero entendamos que, en el centro de la fe, está el Dios que dijo, yo soy, la verdad. Número 2. Sin Cristo, somos pecadores y estamos perdidos. Somos depravados, pero todos nosotros naturalmente anhelamos a Dios. Estamos caídos y depravados, por eso el anhelo se extravía. No podemos salvarnos solos, pero todos deseamos naturalmente a Dios. Todos nosotros nacemos con lo que en latín se llama un sensus divinitatis. sentido de lo divino. Y eso debe ser cierto porque lo dicen tanto como Tomás de Aquino y Lutero. Y si Tomás de Aquino y Lutero pueden estar de acuerdo en algo, debe ser cierto. Todos tenemos un sentido de lo divino. Algunos de ustedes conocen este hermoso versículo de Eclesiastés de que Dios ha escrito la eternidad en los corazones de los hombres. ¿Estás familiarizado con esa frase? ¿O aquellos de ustedes que han leído las confesiones de Agustín? Al comienzo de las confesiones, muchos de ustedes reconocerán esto, es como la segunda frase de las confesiones. Agustín dice, oh Señor, nos hiciste para ti mismo. Y nuestros corazones están inquietos, hasta que no hallen descanso en ti. Como lo dijo Pascal, todos tenemos un qué, en forma de Dios. Tenemos un agujero con forma de Dios, un vacío con forma de Dios o un hueco con forma de Dios en nosotros. Y anhelamos llenarlo, y a veces tratamos de llenarlo con cosas malas, sexo, drogas y rock and roll. A veces lo llenamos con cosas buenas como el patriotismo, el amor de madre, las buenas obras, las artes o lo que sea, pero nada llenará ese vacío creado por Dios excepto Cristo mismo. Seguimos intentando llenarlo, pero nada lo llenará. Es como ese juego que juegas cuando eres un niño donde tienes ese tablero y tiene un pequeño círculo y un triángulo y un cuadrado y tienes esas piezas. Y solo encajarán en la clavija correcta. No sé si lo sabes, pero ese es el nuevo examen que debes tomar para ingresar a la universidad. Estoy tratando de burlarme de todos por igual, pero en fin. Entonces todos los pueblos, nosotros, gentiles, paganos, anhelamos a Dios. Una vez más, no podemos encontrar a Dios por nuestra cuenta, Él nos encuentra a nosotros. Pero el anhelo es real, y lo que básicamente estoy argumentando es que uno de los lugares donde vemos ese deseo pagano por Dios, por la bondad, la verdad y la belleza, es en los clásicos paganos, en su literatura, en su historia, en su filosofía, en su oratoria. De aquí es de donde vemos venir ese anhelo. Ese es el número 2. Tercera advertencia. La Biblia no es un libro de texto. La Biblia nos dice todo lo que necesitamos saber para encontrar la salvación en Cristo y vivir una vida cristiana básica.
Pero la Biblia nunca tuvo la intención de decirnos todo lo que hay que saber. De hecho, la Biblia hace referencia a otros libros que no están en la Biblia, si la lees con atención. Nuevamente, es el único libro que necesitamos, pero podemos leer otros libros. Todos los padres de la iglesia lo sabían, siempre hablaban de cómo Moisés fue educado en toda la sabiduría de los egipcios, al igual que José. Y Daniel fue educado en la sabiduría de los babilonios, y más tarde de los persas. Y tomaron esa sabiduría y la usaron para servir a Yahweh. Es posible que algunos de ustedes hayan escuchado esta frase, Agustín y Orígenes la usan. ¿Recuerdas cuando los judíos estaban saliendo de Egipto y estaban a punto de emprender el éxodo, y Dios les dijo que fueran a todos sus vecinos egipcios y pidieran qué? ¿Alguien recuerda la historia? Pedirles oro. Y al hacer esto se dice que despojaron a los egipcios. Parte de ese oro lo convirtieron en el becerro de oro, pero aún hay discernimiento. Tenemos la Biblia, nuestra piedra de toque. Pero pudieron tomar ese oro de los egipcios paganos y usarlo en parte para hacer los objetos sagrados que estaban en el tabernáculo y luego en el templo. Estas fueron metáforas de que la iglesia primitiva, incluso Milton y Lewis, usan esto todo el tiempo, que podemos leer otros libros porque es bueno. Creo que la Biblia tiene mucho que decirnos sobre la ciencia, y puedo volver y hablar sobre diseño inteligente, y no doy cuartel a los evolucionistas teístas. Con todos los demás estoy bien, pero no prefiero este tipo de solo menciona a Dios de vez en cuando. Pero la Biblia no es un libro de texto de ciencias, no pretende ser un libro de texto de ciencias. Déjame decirte algo más, ¿dónde están mis mamás que educan en casa? No quiero molestarlas, pero la Biblia no es un libro de nutrición. ¿Cuántas madres que educan en casa habrían sido quemadas por brujas hace 300 años? Son herbolarias. Saben las cosas malas que hay por ahí. Está el mundo, la carne, el diablo y el jarabe de maíz con alto contenido de fructosa. La Biblia nos da buenos principios. Pero ¿a cuántos de ustedes, niños, su madre les hizo comer pan Ezequiel? Algunos de ustedes todavía están sufriendo por esto. No quiero sorprenderlos, pero Jesús no ayunó durante 40 días y 40 noches porque estaba a dieta. Está bien, creo que debemos estar sanos, el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Debemos cuidar nuestro cuerpo, pero no sintamos que todo lo que queremos saber lo tenemos que encontrar en la Biblia. Nuevamente, obtenemos principios de la Biblia, pero la Biblia no nos dice todo lo que hay que saber. Es bueno aprender y hacer otros aprendizajes. Y no sé si alguna vez han escuchado a alguien decir esto, pero San Pablo es como el hombre nuevo porque era judío por religión, pero era más o menos griego por educación y era romano por ciudadanía. Era el hombre nuevo, que unía a los tres. Tengan en cuenta esas tres cosas. El centro de la verdad es Cristo. Todas las personas anhelan a Dios, incluso los paganos, y esos anhelos encuentran su camino en la literatura. Y número 3, la Biblia nos dice todo lo que necesitamos saber, pero no nos dice todo lo que hay que saber. Podemos aprender otras cosas e incluso usar esas otras cosas para servir a Cristo y a nuestro prójimo. Con esas advertencias, una de las mejores maneras de hablar sobre la relación entre Atenas y Jerusalén es un libro publicado, creo que hace unos 60 años, llamado Cristo y la cultura por H. Richard Niebuhr. No sé si alguno de ustedes fue al seminario, es posible que hayan leído ese libro. H. Richard Niebuhr es hermano de Reinhold Niebuhr, pero en realidad era bastante más ortodoxo que su hermano en términos de mero cristianismo. Pero este libro, Cristo y la cultura, habla de diferentes maneras de mostrar la relación entre el cristianismo y la cultura secular. Es más o menos lo mismo que Atenas y Jerusalén. Atenas es la parte cultural, Jerusalén es la parte de Cristo. Y ofrece 5 paradigmas diferentes para conectar los dos. Y les voy a poner 2 extremos y luego uno en el medio. Un extremo lo llama, Cristo contra la cultura.
Y eso sería más bien un modelo del Antiguo Testamento, separarse del incrédulo, donde se aleja por completo de la cultura secular. Ciertamente hay personas llamadas a hacerlo, puedes estar en un monasterio o en un convento, hay otras personas. Hoy en día uno piensa en los Amish, tal vez en los Bruderov, pero ciertamente ese no es el modelo principal del Nuevo Testamento. Jesús dice que estamos en el mundo pero no somos de él. Él no dice eso exactamente, pero si lees Juan capítulo 17, la oración sumo sacerdotal, y juntas 2 versículos, eso es lo que está diciendo. Creo que hay algunas personas que podrían ser llamadas a salirse por completo. Y los evangélicos, lo hemos hecho de vez en cuando. Nos retiramos por completo y luego nos volvemos desagradables. No tenemos nada intermedio y realmente deberíamos aprender algo intermedio. Al otro extremo lo llama, no el Cristo contra la cultura, sino el Cristo de la cultura. Ese sería el modelo liberal, con lo que me refiero al teológicamente liberal, en el que el cristianismo necesita seguir acomodándose a lo que sea que esté sucediendo en el mundo en este momento. El obispo Spon, que no entiendo por qué llega a ser obispo ya que no cree en nada, pero escribió un libro llamado El cristianismo debe cambiar o morir. Esta es esa idea acomodaticia según la cual, dado que suceden cosas nuevas, tenemos que seguir cambiando y cambiando. Y nos adaptamos a nuevas situaciones, pero cuando nos excedemos, ya no somos sal y luz en el mundo. Acabamos absorbiendo el mundo. Esos son extremos. En el medio, hace 3, pero me voy a centrar solo en uno. Lo llama Cristo sobre la cultura. Eso significa que cuando tomamos lo mejor de la cultura secular, podemos incorporarlo al cristianismo. Esto es lo que llamamos bautizar la escritura no cristiana. Encontramos lo mejor y lo llevamos a Cristo usando la Biblia como nuestra piedra de toque, nuestra vara de medir, nuestro estándar. Quizás una buena manera de explicarlo es, cada vez que lees literatura pagana y encuentras una conexión entre eso y algo cristiano, siempre hay 4 maneras diferentes en que puedes leerla. Una forma es decir que es una completa coincidencia. Pero ustedes no habrían venido a esta conferencia si pensaran que todo fue una coincidencia. Puede que lo sea, pero no todo es coincidencia. Supongamos que aquí hay un mito del que todos han oído hablar, hablo de él en mi libro El mito hecho realidad, la caja de Pandora. La primera mujer jamás creada. Y luego la despidieron y me pregunto si alguien sabe con quién se casó. Se casó con alguien llamado Epimeteo. ¿Saben quién era? ¿Alguien lo sabe? Es el hermano. ¿Es hermano de quién? ¿Recuerdan? Y Prometeo, su nombre significa pensamiento previo en griego. Epimeteo significa idea de último momento. Y ella tenía esa caja. Y le dijeron que nunca abriera la caja. Pero tenía demasiada curiosidad, abrió la caja y ¿qué salió? Todos los males y sufrimientos de la vida. Surgieron la guerra, la pestilencia y los impuestos. Todo salió a la luz, todos los males del mundo salieron a la luz. Luego cerró la tapa de golpe, pero ya era demasiado tarde. Pero entonces, mientras escuchaba, oyó una voz, una vocecita apacible, déjame salir. Y abrió la caja y ¿qué salió? La esperanza salió. Es sorprendente cuán similar es esa historia a la historia de Eva. No solo por el tipo de curiosidad de Eva al tomar la manzana, sino después de comer del fruto del conocimiento del bien y del mal, hay esperanza después de eso. ¿Alguien sabe cómo llamamos el protoevangelium? El primer mensaje del Evangelio es una profecía que dice, pondré enemistad entre vosotros dos. La simiente de la serpiente le morderá el calcañar, pero la simiente de la mujer le aplastará la cabeza. Hay esperanza. ¿Qué haces cuando ves esa conexión? Hay 3 formas, y diferentes personas han utilizado estas diferentes tácticas. Una forma de hacerlo es decir que la historia de Pandora es una falsedad satánica para engañarnos cuando aparece la Biblia. Y diré que existen cosas como los demonios, por lo que debemos tener cuidado. Hay momentos en los que el diablo nos engaña. Pero no todas las veces.
Eso puede ser cierto, tenemos que ser cuidadosos y perspicaces. Pero ese sería el Cristo contra la cultura. El Cristo de la cultura es lo que ves todo el tiempo en Internet. La gente dice que la historia cristiana simplemente ha robado la historia pagana y la ha adoptado. No ve ninguna diferencia o distinción. Pero el Cristo sobre la cultura dice, espera un momento. Quizás Dios estaba usando este mito pagano para prepararlos para la historia real que algún día aprenderían. O al revés, todos somos hijos e hijas de Adán y Eva. Y así, entre el pueblo pagano se conservó una especie de vestigio de la historia que llegó hasta Pandora. Pero solo en las escrituras inspiradas, las de Moisés, obtenemos la verdadera historia de Adán y Eva. Pero ves la diferencia, Cristo contra, Cristo sobre la cultura. Y eso es lo que voy a defender. Una de las razones por las que las escuelas cristianas clásicas dedican la mitad de la educación, las griegas y romanas representarán un tercio de ella. ¿Por qué lo hacemos? Porque podemos creer en Cristo por encima de la cultura. ¿Qué daña el Cristo sobre la cultura? Esto es un poco loco. Debes saber que básicamente el movimiento cristiano clásico es en gran medida un movimiento calvinista presbiteriano reformado. En realidad, lo que es una escuela cristiana clásica, es lo que eran las escuelas jesuitas cuando eran dignas de sí mismas, pero desde un punto de vista evangélico reformado. Y gracias a Dios, muchos católicos están regresando a su propia herencia y recuperándola. Y las escuelas católicas que están volviendo a su propio modelo clásico en realidad lo están haciendo y otras están muriendo. Hubo un obispo, o creo que fue el obispo, en Michigan que cambió todas sus escuelas y a todas les empezó a ir bien nuevamente. Porque la educación de los jesuitas era la mejor educación, pero en general ha sufrido mucho. ¿Por qué digo eso? Una de las razones por las que en Estados Unidos era realmente difícil recibir educación clásica es que había, y lo recuerdo incluso cuando era niño, una mala interpretación de la frase, depravación total. ¿Qué significa? Sabes que la depravación total es la T del tulipán. La depravación total no es lo mismo que la depravación absoluta. Con demasiada frecuencia, cuando crecí, la gente usaba esa palabra para significar que nuestro negro es completamente el blanco de Dios, y el blanco de Dios es nuestro negro. Este es el tipo de cosas que obtienes en Nathaniel Hawthorne. La mayoría de los grandes escritores americanos no eran cristianos. En realidad, casi ningún gran escritor estadounidense es cristiano, excepto Flannery O'Connor. Y simplemente fue mal entendido. Estamos caídos y depravados, pero no hemos perdido la imago Dei, la imagen de Dios. Y mucha gente hablaba de depravación total, como si perdiéramos por completo la imagen de Dios y no pudiéramos entender nada. Eso no es lo que significa depravación total, significa que cada parte de nuestro ser fue sometida a la caída. Si quieres decirlo de esta manera, nuestra alma está caída, nuestro cuerpo está caído, nuestra razón está caída, nuestra imaginación está caída, cada parte de nosotros ha sido sometida a la caída. Eso es todo lo que significa, pero no significa que nos hayamos vuelto incapaces incluso de comprender la bondad. El bien que hacemos no es salvífico. Pero todavía podemos hacer cosas virtuosas. Hasta que no entiendas eso, no podrás tener una educación cristiana clásica. Si tu comprensión de la depravación total es depravación absoluta, ¿cómo podemos aprender algo de los paganos no regenerados? Pero poco a poco las cosas empezaron a cambiar y la gente empezó a entender la diferencia. Aquí hay otro problema. Hablaré de esto un poco más adelante, pero si quieres entender cómo puedes aprender de los paganos, tienes que entender lo que se llama teología natural o ley natural. Y durante mucho tiempo en Estados Unidos, la ley natural estuvo muy vinculada a los católicos, y muchos protestantes y evangélicos rechazaron esa idea. Si creciste como yo, la gente te diría que todo pecado es pecado. Eso es verdad y no es verdad. Es cierto que todo pecado viola la santidad de Dios, pero hay pecados peores. Hay pecados que nos alejan más de Dios, y suelen ser los que se llaman pecados de la carne.
Pero nuevamente, debido al pecado mortal venial en la Universidad Católica, muchos rechazan la idea. Necesitamos superarlo. ¿Sabes lo que hizo falta para que finalmente evangélicos y católicos trabajaran juntos? ¿Sabes lo que hizo falta? Fue necesario abortar como 100.000 bebés. Espero que eso no vuelva a suceder. Necesitamos trabajar juntos para construir el reino. Y todos estos maravillosos evangélicos como yo que trabajan con la escuela cristiana clásica, ¿qué estamos haciendo? Estamos leyendo a Agustín, estamos leyendo a Tomás de Aquino, estamos leyendo todas las cosas de la mediana edad. Necesitamos trabajar juntos y entender lo que estamos haciendo. Una vez que entendemos que somos totalmente depravados pero no completamente depravados, entonces podemos darnos cuenta de que Dios puede enseñarnos sabiduría incluso a través de escritores no regenerados. Tendemos al extremo. La mayoría de ustedes han oído hablar de la esclavitud de la voluntad de Lutero, estaba golpeando al pobre Erasmo. Y hay una parte de ese libro donde dice, fuera de la gracia solo hay ira. Aparte de la luz, solo oscuridad, aparte del camino, solo error. En cierto sentido eso es cierto, obviamente. Pero tenemos que tener cuidado de no llevarlo al extremo, porque lo que sucede es que derribamos un muro y aquí está el cristianismo, y aquí está todo lo demás y no hay nada intermedio. Mi metáfora es, que no sea un muro sino una escalera. Subiendo. Y déjame darte mi formulación de esto si lo encuentras útil. Déjame decirte algo que te sorprenderá. El cristianismo no es la única verdad. ¿Trajeron a este chico bautista desde Houston para decirles eso? Pero repito, el cristianismo no es la única verdad, pero sí la única verdad completa. ¿Qué quiero decir con eso? Si dices que el cristianismo es la única verdad, estás derribando ese muro y todo lo que no es específicamente cristiano es todo mentira y todo error, pero no es verdad. Los romanos eran mucho mejores paganos que los cartagineses. Si estudias historia, los paganos griegos eran mucho mejores que los egipcios y los babilonios y todo eso. Es como en matemáticas. Solo hay una respuesta completamente correcta en matemáticas. Había alguien con quien estaba hablando como profesor de matemáticas. Solo hay una respuesta correcta, pero hay respuestas que están más cerca de la respuesta correcta y otras que están más lejos. Así que puedes encontrar fragmentos de verdad en cada religión, en cada cultura, pero solo en el cristianismo, solo en Cristo encuentras la verdad en su forma perfecta y absoluta. ¿Alguna vez escucharon a alguien decirte esto? La verdad está en la cima pero hay muchos caminos. Estoy de acuerdo con eso. La verdad está en la cima del monte, pero la verdad que está en la cima del monte es aquel que dijo, yo soy la verdad. ¿Has visto esa hermosa estatua en Río de Janeiro? La estatua gigante de Cristo con los brazos abiertos, es con la que se chocó ese pajarito en Río. Así que Cristo está en la cima y hay muchos caminos diferentes para subir la colina hacia Cristo, pero si continúas subiendo la colina hacia la verdad con la B mayúscula, ahí está Cristo esperando. Y amigos, una de mis pequeñas cosas es que me encanta escuchar a personas con acentos muy fuertes dando su testimonio. ¿Por qué me gusta? Porque me recuerda que Cristo es el Salvador del mundo. Este es el mejor ejemplo de la forma más extraña de subir una colina. ¿Recuerdan a Rabbi Zacarías? Eso fue lo más triste que tal vez haya sucedido en los últimos 50 años de cristianismo, pero de todos modos, contó la historia de este hombre que estaba, creo en Vietnam o Camboya, y era un prisionero de guerra y su trabajo era limpiar las letrinas, porque solo los patrones ricos tenían letrinas. Y todos eran comunistas, así que usaban Biblias rotas como papel. Y este hombre las estaba encontrando, y comenzó a limpiar las hojas y a leerlas, y de esa manera se convirtió en creyente. Es sorprendente cuántas maneras diferentes hay para subir a esa colina, pero en la cima de la colina está Cristo. Mi metáfora favorita, mi metáfora personal para esta idea de que Cristo es la única verdad completa, es mi parte favorita de la historia de Navidad, y son los Reyes Magos. ¿Quiénes eran los Reyes Magos? Obviamente no eran cristianos porque aún no lo sabía,
pero tampoco eran judíos. Probablemente eran zoroastrianos, piensa mucha gente, probablemente de Persia o Babilonia, porque cuando lees el libro de Daniel, esos son los magos, esos sabios son los magos, la mayoría de los cuales estudiaban las estrellas. Hay algunas personas que piensan que tal vez aprendieron algo de Daniel, pero la Biblia ciertamente no lo dice. Aquí están estas personas a las que lo único que tienen acceso son las estrellas. Pero anhelan la verdad y siguen esa estrella. Y los lleva al niño Jesús. Cuando llegaron al niño Jesús podrían haber dicho: tienes que estar bromeando, viajé cientos de millas por un niño que acaba de ensuciar su pañal, me voy a casa y esta es la última vez que sigo a una estrella tonta. Eso es lo que podían decir, y la gente todavía dice hoy: si solo hay un camino hacia Dios, olvídalo. Pero eso no es lo que dijeron. Lean el relato. Dice que se arrodillaron, no solo le dieron regalos, se arrodillaron y adoraron a un infante. Lo que dijeron es: sí, esto es lo que he estado buscando toda mi vida. Nunca lo hubiera imaginado, pero ahora que estoy aquí reconozco que este es el Rey, el Salvador del mundo. ¿Lo entienden? Hicieron ese largo viaje y llegaron a Belén. Y encontraron la verdad en la cima de la colina. ¿Qué pasa con Cornelio? Cornelio es el centurión en Hechos capítulo 10. Y Cornelio es lo que la Biblia llama un gentil temeroso de Dios. Y él es un buen hombre piadoso, no salvo por su bondad, pero es bueno. Dios parece estar complacido y parece notarlo. Y Dios envía a Pedro en Hechos capítulo 10, envía a Pedro a Cornelio para compartir el Evangelio. Y cuando se escucha el Evangelio, Cornelio y toda su familia aceptan a Cristo y se hacen cristianos. Él está en este largo viaje que lo llevará a través del paganismo romano, lo llevará a estar en el ejército y todo este tipo de cosas. Pero si persisten, aquellos de ustedes que son fanáticos de Narnia, como Emmet, al final de la última batalla, quien en el momento de su muerte, finalmente reconoce que Aslan es el Señor, y no el dios maligno Tas. Intentemos entender esto en términos teológicos. Mencioné un poco antes sobre el calvinismo y las cosas reformadas. De lo que les voy a hablar, de la distinción de la que les voy a hablar, es en gran medida el catolicismo, pero también es la forma en que Calvino comienza su instituto de la religión cristiana. También es la forma en que comienza la Biblia calvinista. ¿Alguien sabe qué es la Biblia calvinista? Es la epístola de Pablo a los romanos, y algunos otros libros. Ese es otro chiste calvinista. Tanto Romanos, que es la presentación completa del Evangelio, Romanos y aquello, comienza con la distinción entre revelación general y revelación especial. Si entendemos esto, entenderemos por qué podemos aprender de los clásicos paganos. La revelación especial es cuando Dios nos habla directamente. La forma en que habla directamente en el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, los profetas, supremamente el mismo Jesús. Hasta la venida de Cristo, las únicas personas que recibieron una revelación directa especial fueron los judíos. No fue hasta después de Cristo que más personas lo contrajeron. La revelación general es la forma en que Dios habla a todas las personas. No es directo como la inspiración del Antiguo Testamento, los profetas, pero Dios todavía está hablando. Quiero que pienses en esto. Romanos capítulo 1 dice que no tenemos excusa, aunque seas gentil, estás sin excusa porque la gloria de Dios se ve en ¿dónde? En la creación. Me alegra que hayas dicho naturaleza, pero la mejor palabra es creación. Que cuando miras la naturaleza o la creación, la gloria de Dios y su poder se muestran en la creación. No puedes mirar su creación y decir: oh, Jesucristo es el Hijo de Dios que murió y resucitó de mis pecados. Necesitas una revelación especial para decirte eso. Sin embargo, la revelación general revela a Dios.
Entonces, uno de los principales vehículos de la revelación general de Dios, la forma en que Él habla a todas las personas es a través de la creación, a través de la naturaleza, a través de lo que ha creado. El segundo en realidad se menciona en Romanos capítulo 2, que los gentiles que están sin ley son una ley para sí mismos porque Dios habla a su qué. Su conciencia afirmando, acusando. Nuestra conciencia es otra forma en que Dios habla. Tu conciencia te distingue entre el bien y el mal, pero no puede decirte que es Cristo. Esa es una revelación especial, pero te ayuda a tener lo que C.S. Lewis llamó la Tao, el código ético moral universal que está escrito en nuestra conciencia. Otras formas en que Dios habla son a través de nuestra razón, a través de nuestra imaginación. Eso puede asustar a la gente cuando dice eso. Pero Dios habla. Aquí hay algo que dice C.S. Lewis en Mero Cristianismo. Antes de la venida de Cristo, Dios habló a través de nuestra conciencia. Habló a un pueblo específico, los judíos, y habló, esta es la frase de Lewis, a través de los buenos sueños de los paganos. Qué manera tan maravillosa de decirlo, los buenos sueños de los paganos. Aquí tienes una buena manera de explicarte la diferencia entre revelación general y especial. ¿Alguien sabe cuál era el salmo favorito de Lewis? Habla de ello en un libro que escribió llamado Reflexiones sobre los Salmos. Su salmo favorito era el Salmo 19, y el Salmo 19 es el que comienza, los cielos cuentan la gloria del Señor, los cielos proclaman la obra de sus manos. Día tras día derraman palabras. Noche tras noche no callan. Si conoces ese himno, ese Salmo 19 no es muy largo, la primera mitad de ese salmo se centra en Dios revelándose, revelación general, a través de la naturaleza. ¿Pero alguien recuerda de qué empieza a hablar la segunda mitad del salmo? Sobre la ley, y meditamos sobre la ley. Es hermoso. Como el Salmo 119, cada versículo tiene una palabra que significa ley. Aquí está la parte interesante, algunos de ustedes quizás lo sepan. En la primera mitad, cuando habla de naturaleza, la palabra que se usa es Elohim. Hay una especie de nombre genérico para Dios, como usamos la palabra Dios, nombre genérico para Dios. Y al igual que Alá, los cristianos árabes también usan la palabra Alá porque es simplemente la palabra genérica para Dios. Pero cuando en la segunda mitad del Salmo 19 comienza a hablar de la ley, alguien quiere adivinar qué nombre empezamos a usar para Dios. Es Yahweh, YHWH, yo soy el que soy. Básicamente, a través de los cielos, a través de la naturaleza, a través de la creación, Dios habla en general. Pero cuando Él habla en la ley, lo hace por su primer nombre, el nombre que le reveló a Moisés en la zarza ardiente. Lo que esto significa es que la literatura pagana que estudiamos es, en muchos sentidos, lo mejor de la revelación general. No es del todo cierto, pero aquí hay otra forma de decirlo. Los paganos no nos dan todas las respuestas, pero hacen las preguntas de una manera realmente buena. Permítanme darles el mejor ejemplo de toda la iglesia primitiva y especialmente de la iglesia medieval, si les preguntaran, ¿pueden darme un ejemplo de esta revelación general en la que Dios está hablando y de alguna manera preparando el camino para la venida de Cristo? Todos saben que Virgilio escribió una gran epopeya llamada la Eneida, pero Virgilio escribió otros 2 libros. Los escribió porque estaba tratando de quitarse de encima a César Augusto porque no quería escribir esta epopeya. ¿Pero alguien sabe el nombre de esos otros 2 libros que escribió Virgilio? Uno se llama Las Geórgicas y trata sobre la agricultura, y el otro se llama Las Églogas o, a veces, Las Bucólicas. Y cuando era más joven, Virgilio escribió 10 poemas en perfecto latín puro que celebran el campo. Son lo que llamamos poemas pastorales y celebran la inocencia con las ovejas y los pastores que tocan su flauta y todo ese tipo de cosas. Y la mayoría de ellos son muy pastorales, excepto la cuarta égloga. De repente, cuando lees el cuarto de estos 10 poemas, de repente el tono y el estado de ánimo cambian. Y Virgilio parece volverse profético. No tuve espacio para ponerlo en su esquema, pero les voy a leer solo un par de líneas. No es un poema muy largo,
pero les voy a leer como el 20% del poema y solo quiero que escuchen este poema que fue escrito por Virgilio, pagano, alrededor del año 40 a.C. Sicilianas musas, probaría un tema algo más grandioso. La nuestra es la era culminante de las antiguas profecías. Nacido del tiempo, comienza un gran nuevo ciclo de siglos. La justicia regresa a la tierra. Regresa la edad de oro. Y su primogénito desciende del cielo. Este niño entrará en la vida de los dioses. Y gobernará un mundo pacífico gracias a los actos virtuosos de su padre. Ven pronto, querido hijo de los dioses, gran virrey de Júpiter. Ven pronto, que está cerca la hora de comenzar tu vida, ilustre. Mira cómo el globo redondo y pesado se inclina para saludarte. Miren cómo toda la creación se exalta en la era venidera. Si te diera ese poema sin título y le quitara la referencia a Júpiter y te preguntara, ¿qué estoy citando? ¿Qué creerías que estoy citando? Suena como una profecía mesiánica de Isaías o tal vez uno de los Salmos. Es increíble. Escrito 40 años antes del nacimiento de Cristo por un escritor pagano que no tenía acceso al Antiguo Testamento y aún así habla, está básicamente inspirado en lo que se llama la Sibila de Cumas. La Sibila de Cumas donde pensaban que estaba el inframundo. Se trata de las hojas de sibilina y todas esas profecías y todo eso. Y él está hablando de un hijo de los dioses que está por venir. Probablemente tenga en mente al joven Octavio, el hijo adoptivo de Julio César, quien se convertiría en César Augusto y el primer emperador romano y traería la Pax Romana, traería la paz al mundo durante el cual nació Jesús. Jesús nació durante el reinado de paz más largo que haya conocido el mundo occidental, es bastante sorprendente. Pero va más allá, y los cristianos que leyeron esto se preguntaron al respecto. Es como si Virgilio fuera un protocristiano, alguien que el Dios de la Biblia utilizó para preparar al mundo pagano para la venida de Cristo. Y sabes que esos padres medievales clásicos tardíos, una de las formas de señalarlo, es que cambiaron la ortografía de su nombre. Aquellos de ustedes que saben latín, la ortografía correcta es VERGIL, pero generalmente se escribe VIR, y siempre insisto, y todavía estoy tratando de convencer a los latinos en mi escuela, porque Virgilio con la primera es un juego de palabras cristiano. Virgilio con la E es un nombre, pero Virgilio con la primera es la palabra en latín para varita, y ese es un juego de palabras que presenta a Virgilio como una especie de mago blanco, por así decirlo, como un protocristiano a quien Dios solía preparar e hizo historias increíbles como esta. Y algunos de ustedes saben que Dante eligió a Virgilio como su guía, y si me traen el año que viene, hablaré durante 1 hora sobre por qué Dante eligió a Virgilio como su guía. Pero una de las razones fue porque vieron que Virgilio estaba siendo utilizado para prepararse. Especialmente si eres bautista como yo, todavía estás esperando algo, ¿podrías darme algunos versículos? Me encanta hablar en nombre de los presbiterianos, pero si no les enseñas una nueva palabra griega, estás acabado. Tienes que darles una, aunque la inventes, tienes que enseñarles una palabra griega. Es un gran problema. Entonces, cualquiera que esté en la educación cristiana clásica y esté interesado en el pasaje más central del Nuevo Testamento que nos da nuestra razón de ser, como dicen los franceses. Raison d'être. As the French say, and those crazy people over, those Cajuns. Anyway, we have any Cajuns here? La parte más importante de la Biblia para esto es Hechos 17, cuando Pablo habla en el Areópago, ese es el nombre griego, en latín decimos colina de Ares. La mayoría de ustedes saben que Pablo realizó 3 viajes misioneros. Probablemente fue al cuarto, pero el primer viaje misionero lo llevó a Chipre y un poco a Turquía.
Para su segundo viaje misionero, quería adentrarse más en Asia, lo que en realidad significa Turquía, no China. Pero el Espíritu Santo siguió deteniéndolo. Y entonces, en realidad estaba en Troya, la nueva ciudad de Troya, apareció un hombre de Macedonia y le dijo que fuera al oeste. Y primero, fue a Filipos en Macedonia, y finalmente encontró el camino hasta Atenas. En Hechos 17, durante su segundo viaje misionero, Pablo se encuentra en Atenas. Y notó que hay ídolos de cada dios por todas partes. Un comentarista antiguo dijo que es más fácil encontrar un dios que un hombre en Atenas, porque hay ídolos para todo. Y a Pablo, creo que le dolió el corazón al ver esto, pero luego Pablo se encontró con un pequeño ídolo que decía a un dios desconocido. Y luego, como Pablo había escuchado mi conferencia, supo qué hacer. Y preguntó si podía dirigirse al Areópago. Ares es Marte, Pagus es la palabra para colina. Por cierto, no sé si lo sabes, pero la palabra pagano significa literalmente paleto. Fue el pueblo el que resistió contra el cristianismo, esos son los paletos. Eso es lo que eso significa literalmente. En la antigüedad, el Areópago era un órgano político gobernante que se reunía en la cima de esta pequeña colina que está justo al lado del Partenón. Pero en este punto, parece que eran más los filósofos los que escuchaban nuevas ideas y decidían si adoptarlas o no, porque Atenas era una de las grandes ciudades universitarias del mundo antiguo. Entonces Pablo viene delante de ellos y dice, varones atenienses, que es como Sócrates comenzaría su discurso, y dijo, varones atenienses, puedo ver que en todos los sentidos sois un pueblo muy religioso, porque veo que sois un pueblo muy religioso porque tenéis templos, no dijo altar. No dijo ídolos, está tratando de construir un puente, veo que tenéis templos a todos los dioses, incluso veo que tenéis un templo a un dios desconocido. Y luego Pablo pronuncia las palabras que creo que todo el mundo grecorromano estaba esperando escuchar. Pablo dijo esto, ahora pues, lo que habéis adorado en ignorancia, os lo anunciaré como notorio. Voy a llevarlos el resto del camino hacia arriba y mostrarles el cumplimiento de lo que han estado anhelando. Y continúa diciendo que Dios no vive en templos construidos por manos humanas, porque Dios creó todo, y de un solo hombre creó cada raza de hombres, cada grupo para que pudieran alcanzarlo y palparlo, porque no está lejos de ninguno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y tenemos nuestro ser como vuestros propios poetas paganos han dicho, somos su descendencia. Mucha gente no lo sabe, pero Pablo en realidad está citando a dos poetas paganos diferentes. Uno fue un poeta llamado Epiménides que dijo, en él vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Ese es el mismo Epiménides que Pablo cita diciendo, todos los cretenses son glotones perezosos, y yo de hecho tengo cretenses en mi familia. Y es increíble, la Biblia se burla de ellos. Si eres italiano, te burlas de los sicilianos. Si eres griego, te burlas de los cretenses, pero la Biblia no se burla de los sicilianos, sino que en realidad se burla de los cretenses. Había otro hombre llamado Arato, que dijo, somos su descendencia. En ambas citas, se refiere a Zeus. Pero Pablo está diciendo, ellos no lo sabían, pero hablaban en él, Yahweh Dios, Cristo, en definitiva vivimos y nos movemos y tenemos nuestro ser, somos descendencia de Dios. Mucha gente lo rechazó y se rió de él cuando mencionó la resurrección. Pero Pablo está tendiendo un puente y es por eso que muchos institutos que lo intentan se llamarán Colina de Ares. Hay un podcast de la Colina de Ares, muchos grupos y cosas así. Mirando hacia atrás, a este momento en el que Pablo está tratando de construir un puente y dice, voy a terminar y mostrarles el clímax. Cristo es la única verdad completa. Siempre me pregunté, ¿hay algún lugar en los evangelios donde Jesús haga esto, construir un puente hacia el paganismo? Y voy a argumentar, no puedo probarlo, pero déjenme exponer el argumento. Algunos de ustedes recuerdan que Juan capítulo 12 es el último discurso público que Jesús da antes del discurso del aposento alto que comienza en Juan 13.
Esta es la última vez que aparece, y es tiempo de Pascua, y Juan nos dice que Jerusalén estaba llena de peregrinos de todas partes. Y resulta que hay unos griegos. Y estos griegos quieren conocer a Jesús. Y fueron a Felipe, y eso es interesante porque el discípulo Felipe, ese nombre es un nombre griego, entonces fueron a él y le dijeron, queremos ver a Jesús. Y Felipe, creo que se llevó a Andrés o algo así, y le dijo, Jesús, hay algunos griegos que quieren conocerte. Y estas son las palabras de Jesús. Ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y luego dice estas palabras, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, quedará una sola semilla, pero si muere, dará mucho fruto. Todos hemos escuchado eso tantas veces que realmente no pensamos en ello. Pero esa metáfora de la semilla que muere y renace no es una metáfora judía. No aparece en ninguna parte del Antiguo Testamento, y solo hay otro lugar en el Nuevo Testamento, y es 1 Corintios 15, el gran capítulo sobre el cuerpo resucitado donde se siembra un cuerpo físico y se levanta un cuerpo espiritual. Pero, por supuesto, 1 Corintios está escrita para la iglesia griega, excesivamente griega, de Corinto. Eran un poco salvajes allá en Corinto. ¿Qué está pasando? ¿Qué está haciendo Jesús? Por cierto, ya que aquí tenemos mucha gente honorable, ¿alguien puede decirme qué novela cristiana famosa tiene eso como epigrama, excepto que un grano de trigo cae al suelo y muere? ¿Alguien puede decirme? Una pista es de un ruso. Son los hermanos Karamazov. Hermanos Karamazov, quizás la mayor obra cristiana. Dante es el más grande, y luego quizás los hermanos Karamazov como la mayor obra de ficción cristiana jamás escrita. No es judío, pero adivina qué. Esta es la parte que no puedo probar. Estos griegos obviamente están interesados en las prácticas de culto judías. Voy a argumentar que esos griegos eran miembros del culto religioso más antiguo y prestigioso de Grecia llamado los Misterios Eleusinos. Y Eleusis es una ciudad que está a solo 10 kilómetros de Atenas, y los misterios de Eleusis eran uno de los cultos más antiguos. Y no sabemos mucho sobre ellos porque, al igual que los masones, eran muy reservados. Podrían matarte si contabas secretos. Pero sabemos un poco por la literatura, y sabemos que tendrían un altar, y sobre el altar habría una espiga de trigo madura. Y sabemos que adoraban, no sé si alguna vez has escuchado la historia de Deméter y Perséfone. Perséfone o Proserpina fue la que fue secuestrada por Hades, reducida a ser la reina, pero luego llegaron a un acuerdo de que ella pasaría 3 meses en el inframundo y 9 meses arriba, y ahí es donde tenemos el ciclo estacional, es sobre la vida, la muerte y el renacimiento. También parecen haber honrado a Bacó. Ese era el dios cuya vida y muerte estaban ligadas a la uva. Y tienes la uva y el trigo, algo así como la comunión. De todos modos, el pueblo de Eleusis adoraba el ciclo de la naturaleza de vida, muerte y renacimiento. Esa es la parte que no puedo probar, pero si estas personas son de Eleusis, entonces Jesús les está hablando directamente y diciendo, toda su vida han adorado el ciclo de la vida, la muerte y el renacimiento, han adorado a la semilla que muere y renace. Adivinen qué. Yo soy esa semilla que morirá y renacerá y dará mucho fruto. Eso es muy diferente a la parábola del sembrador y la semilla. Esa es una metáfora totalmente diferente a esta idea de vida, muerte y renacimiento, el ciclo. A menudo he dicho que si todos los escritores famosos de la historia vivieran en Pensacola o Houston, no habrían escrito nada porque gran parte de la sabiduría se basa en los 4 ciclos y no tenemos estaciones. Una de las mejores maneras de entender todo esto es contarles una historia que algunos de ustedes conocen, de ahí saqué el título de mi libro, El mito hecho realidad. Supongo que casi todos, probablemente sepan que C.S. Lewis era ateo antes de convertirse en cristiano. Pero lo que mucha gente no sabe es que Lewis no pasó directamente del ateísmo al cristianismo. Esa es la historia de Lee Strobel. Esa es la historia de Chuck Colson. Esa es la historia de Josh McDowell, de muchos estadounidenses. A los estadounidenses les gusta tomar atajos. Pero Lewis no fue directamente. Primero, se volvió teísta, y teísta significa alguien que cree en Dios, un Dios,
pero no cree que Jesús sea el Hijo de Dios. Lewis fue teísta durante aproximadamente un año o año y medio antes de aceptar a Cristo como Dios. ¿Qué lo estaba frenando? James Fracture. Puede que no hayas oído hablar de él, pero nadie ha oído hablar alguna vez de un tipo llamado Joseph Campbell. ¿Te suena familiar? Joseph Campbell, el poder del mito, el héroe de las 1000 caras. ¿En qué cineasta tuvo una profunda influencia? George Lucas. Porque lo que hizo Joseph Campbell fue hablar de los arquetipos. Esos son los diferentes tipos de personajes que siguen apareciendo una y otra vez en la cultura y la literatura. Obi-Wan Kenobi, en todo el mundo, incluido Japón, la historia del anciano sabio, el tipo de sabio que toma al neófito bajo su protección. Luke Skywalker es lo que llamamos el expósito. El príncipe que crece pobre hasta que se entera, como Harry Potter. Los hermanos separados. Han Solo es el pirata que termina siendo un buen tipo. Darth Vader es el tipo que vende su alma al diablo a cambio de conocimiento y poder. Cada uno de estos son arquetipos. Este tipo, James Fraser, en un libro llamado La Rama Dorada, identificó en todo el mundo antiguo un motivo o arquetipo recurrente al que llamó el rey del maíz. Esto puede confundirte porque cuando un británico dice maíz, no se refiere a maíz. ¿Sabes lo que quiere decir? Se refiere al trigo. Incluso hoy en día, al igual que las leyes del maíz, se establecieron leyes para el comercio de trigo. Si quieren decir trigo, dicen maíz. El rey del maíz es en realidad el rey del trigo. Stephen King se divirtió mucho escribiendo Los hijos del maíz, y realmente, es trigo. Pero de todos modos, ¿qué es este rey del maíz o este rey del trigo? Descubrió que en todo el mundo antiguo hay esta extraña historia que surge una y otra vez sobre este tipo de dios o semidios que viene a la tierra, muere violentamente y regresa. No es una resurrección literal, es realmente una historia de ciclos estacionales de vida, muerte y renacimiento. Si eres egipcio, el nombre de tu rey del maíz es Osiris; si eres griego, lo llamas Adonis o Baco. Si eres babilónico, lo llamas Tammuz; si eres persa, lo llamas Mitra. Si eres nórdico, lo llamas Baldur. Esta historia está en todas partes sobre la vida, la muerte y el renacimiento. Los paganos no entienden el pecado porque no se puede entender el pecado a menos que tengas un Dios santo con quien compararlo. Pero todos los paganos entendieron que existía algo llamado tabú, esa palabra que usamos en español, una cierta culpa que vuelve ricamente impura a toda la comunidad y lo entendían. Y el mito del rey del maíz siempre estuvo ligado a eso, y uno de los más grandes reyes del maíz, Adonis, cuando muere, Venus lo acuna en su mano y llora. Y de ahí surge la imagen de la piedad. Ahora Lewis, que todavía era teísta pero aún no cristiano, pensó que esta historia de Jesús, esta muerte y resurrección, era solo una versión hebrea del rey del maíz. Y por cierto, hoy en día visita cualquier sitio web ateo y tratará de refutar el cristianismo diciendo, Jesús es simplemente otra versión de Adonis, Osiris o Tammuz. Eso pensaba Lewis, hasta que una noche, cuando tenía 31 años, estaba dando un largo paseo por el paseo de Addison. ¿Alguien ha estado en el Magdalen College de Oxford? Se escribe Magdalene, Magdalena, pero los británicos, por alguna razón desconocida, lo pronuncian Magdalene. Estaba caminando por la universidad y hablando de esto, y luego Tolkien, su amigo que era un católico muy comprometido, le dijo, Lewis, ¿alguna vez te preguntaste que tal vez la razón por la que Jesús suena como un mito, es que Él es el mito, que se convirtió en realidad? El mito que se hizo realidad. Y en unas 2 semanas, Lewis se convertiría en creyente. ¿Qué está diciendo? ¿No es extraño que en todo el mundo se repita la misma historia una y otra vez? ¿De dónde viene? ¿Cuántos de ustedes estudiaron estudios sociales en una escuela secular y su maestro les hizo leer la maravilla de la epopeya de Gilgamesh? Y la epopeya de Gilgamesh tiene una historia sobre el diluvio. Y entonces su maestro podría haberles dicho, niños, ahora sabemos que todas las civilizaciones antiguas, incluidos los aborígenes, los nativos americanos y los chinos, todas tienen la historia de un diluvio universal.
Y eso simplemente prueba que la Biblia es solo un mito. Incluso cuando estaba en sexto grado, recuerdo haber pensado, hay otra manera de interpretar esos datos. No hablé, no era un mequetrefe. Pero los datos son ciertos, todos tienen esta historia. Creo que una mejor lectura de esa historia es, si cada cultura antigua tiene una historia de un diluvio global, probablemente hubo uno. Y en todas las demás culturas solo conservó un valor mítico, pero solo en el inspirado libro del Génesis podemos contemplarlo históricamente. Hablé de evolución. Todos han visto la imagen, la llaman homología. El brazo de un hombre, el ala de un murciélago, la aleta dorsal de un delfín. Todos tienen el mismo diseño. Y la gente dice, evolución. Lo miré y dije, disculpen, me parece que el mismo diseñador lo está reutilizando. Si soy arquitecto, no voy a seguir reinventando el ángulo correcto. Existe una diferencia entre los datos y la interpretación de los datos. Sí, puede parecer que el cristianismo es solo un mito, pero espera un momento. Si cada cultura tiene esta extraña historia sobre un Dios moribundo y resucitado, eso me dice que el Dios que nos creó a todos a su imagen puso en cada uno de nosotros un deseo, un anhelo, una necesidad de eso. Y por eso aparece en todas partes. Pero adivina qué. Si te pones a pensar, ¿no tendría sentido que, cuando Dios realmente implemente nuestra salvación, lo haga de una manera que responda, o cumpla, todos esos anhelos que tenemos? ¿Alguna vez te molestó esto cuando eras cristiano? ¿Me estás diciendo que hasta la venida de Cristo, Dios ignoró por completo al 99% de la raza humana y solo habló con los judíos? Solo habló directamente con los judíos, pero tuvo testimonio entre los gentiles. Amigos, si Jesús viniera, muriera y resucitara, y no dijera nada a los gentiles, sería como si un Dios extraño hubiera invadido. Pero adivina qué. Este mismo Jesús no solo cumple la ley y los profetas del Antiguo Testamento judío, sino que este Jesús también cumple los anhelos más elevados del pueblo pagano. Este mismo Jesucristo es, verdaderamente, el Salvador del mundo, y todos los sentimientos y anhelos más elevados ascienden hasta encontrar su verdad y su cumplimiento en Cristo. Y C.S. Lewis se convirtió en un creyente en Cristo, y por el resto de su vida estuvo hablando del verdadero mito. Porque Osiris, Adonis, Baldur, todo eso pasa, y nadie sabe cuándo ni dónde, porque no importan. Pero Jesús fue crucificado por nosotros bajo Poncio Pilato. Sucedió en un tiempo real, en un lugar real, en la historia humana real. Y en Cristo, nuevamente, no solo el cumplimiento de la ley, sino el cumplimiento de los más altos anhelos de los pueblos paganos.